Juan López Moctezuma es uno de estos personajes que, al principio, cuando empezó él a hacer todo su cine, era muy despreciado. La crítica, incluso uno de los críticos más renombrados que hay en México, dijo que una de sus películas, que es Alucarda, era la peor película mexicana en la historia del cine. Justamente, bueno, este director tenía la particularidad de que en el tiempo en el que él desarrolló su cine, el cine mexicano estaba muy inmerso en todas estas historias naturalistas, en un cine muy realista, así como Canoa o como El Apando, o sea, que son incluso de pues, cine con un corte social muy fuerte, ¿no? Y Juan López Moctezuma estaba interesado en otro tipo de cine completamente distinto, que era un cine más influido por el cine gótico de los estudios Hammer, este estudio inglés que, bueno, que produjo un montón de películas que tenían que ver pues, con Drácula, con Frankenstein, y que, bueno, lo hacían visualmente muy atractivo. Por otro lado, pues también estaba muy influido por el cine giallo, que es el cine italiano de terror, que también en los años 70 tuvo pues una gran producción, y pues la mayoría de las películas que son interesantes de toda esa serie, pues justo se produjeron en ese tiempo. Entonces Juan estaba muy interesado en hacer ese tipo de cine y justamente por ahí empezó, ¿no? Empezó a hacer películas como La Mansión de la Locura, que es una película que está basada en una historia de Edgar Allan Poe, pero que también está influida por el cine pánico. Juan López Moctezuma fue una de las personas que impulsó a Alejandro Jodorowsky a involucrarse en el cine. Eso es bien interesante. Incluso él estaba muy relacionado con todo este movimiento que se le denominó como pánico, aunque su cine no está enmarcado en el movimiento. Sin embargo, esta película sí tenía muchísima influencia de este movimiento, ¿no? Por otro lado, bueno, empezó a acercarse a temas del vampirismo, como Mary, Mary, Bloody Mary, y la película que seguramente es la que más conocida de su filmografía, que es Alucarda. Empezó a tratar con temas de destape, en sus películas había desnudos, tenía, como decía yo, esta cercanía con el cine gótico, coqueteaba un poco con el lesbianismo, coqueteaba también con temas religiosos, sobre todo desde un punto de vista anticlerical, y pues bueno, definitivamente esto pues no era muy del agrado de la crítica. No, el público no aceptó este tipo de cine en un principio, y pues bueno, lo interesante es cómo se revaloró, creo yo, a partir de los años 90, en el cual, bueno, la gente empezó a buscar a Lucarda y se empezó a tomar como un ícono, ¿no? Ya del cine de terror mexicano. Entonces, es por eso que creo yo que influyó mucho, retomó un poco la tradición que de alguna manera comenzó casi con los inicios del cine aquí en México, con películas como Dos monjes o películas como El fantasma del convento, que bueno, traían ya una tradición interesante en cuestión de cine de terror, y después vino una interrupción, ¿no? Cuando terminó, digamos, la época de oro del cine mexicano, se interrumpió por completo, ¿no? Entonces había por ahí algunos destellos y apareció este hombre a retomar lo que era el cine de terror y a retomar un poco lo que era el gótico, ¿no? Cuando llegó el video, creo que se abrió un mundo así impresionante a toda la gente que era cinéfila y a todas las personas que buscaban pues películas que eran distintas, ¿no? Entonces se empezó a manejar esto del concepto del cine de culto, ¿no? Que justamente trata de este cine que nadie ve, que nadie ha visto, y que, pues bueno, que es muy buscado, ¿no? Y por determinadas características, no necesariamente por sus grandes valores cinematográficos, pero que de alguna manera marcaron algunas cuestiones de la historia del cine o que marcaron algunas generaciones, ¿no? Entonces creo que a partir de eso fue que al darse toda esta, esta generación que se sintió influida por el cine de John Carpenter, por el cine de Wes Craven,
por pues los italianos que había mencionado, por el cine gótico, y que empezó a conocer toda la filmografía que había, además de lo que se produce en Hollywood o de lo tradicional, pues empezamos a buscar, bueno, ¿y qué hay en nuestro país, no? Y de repente empezaron a salir estas películas, ¿no? Y Alucarda, pues definitivamente es una de ellas, ¿no? O sea, creo que la forma como se maneja el personaje, sus características físicas, ¿no? El cabello pues alborotado y negro de Tina Romero, que es la actriz que encarnó a Alucarda. La otra actriz, Susana Camini, también la confrontación que hay entre, digamos, que lo bueno y lo malo, las imágenes que son muy poderosas, los decorados que son, bueno, a destacar impresionantemente, ¿no? Son de lo más interesante que tiene la película, la hacen muy poderosa visualmente. Entonces, creo que todas esas características y el encanto definitivo del personaje es lo que hicieron que Alucarda fuera revalorada y, bueno, se destacaran justamente estos elementos, ¿no? Bueno, José Mojica Marins es un loco, así podríamos decir que es un loco. Mojica Marins fue el primer cineasta que hizo una película de terror en Brasil. Brasil, al igual que México, pues tiene toda una atmósfera y elementos en su folclore que, bueno, que son muy, muy susceptibles de ser explotados en el cine de terror, ¿no? Y creo que Mojica Marins tuvo la particularidad de inventar un personaje que no tenía realmente una gran influencia, que pudiéramos decir, bueno, se parece a Drácula o se parece a Frankenstein o, vamos, a los monstruos tradicionales del cine de terror, sino que inventó a este personaje que es Edo Cachao, que también es muy conocido en Estados Unidos como Coffin Joe, y pues bueno, lo encarnó él mismo, y nada más ver el puro personaje, pues definitivamente tiene un gran impacto en el público, ¿no? Un hombre que se viste completamente de negro, que además es un enterrador, con las uñas largas, así hasta curvas, ¿no? Un sombrero de copa y con un discurso completamente antirreligioso, pro hijos, ¿no? Porque además toda su filmografía trata de que él quiere reproducirse para perpetuar su superioridad. Entonces, podríamos decir que es hasta un personaje nietzscheano, ¿no? Por todo el discurso que maneja durante todas las películas. Maneja también mucho el cine de explotación, ¿no? Hay muchos desnudos, hay muchas modelos que participan en las películas. Y bueno, las historias pues van definitivamente encaminadas de alguna manera, dentro de esa búsqueda de perpetuar su presencia en la tierra, tiene un discurso muy interesante en torno a la vida, la muerte, la sangre y pues lo que es lo que realmente importa está en la tierra y no es imaginario, ¿no? Bueno, creo que la selección se debió principalmente a que en Macabro hemos hecho retrospectivas de ambos directores. Entonces, son directores con los que simpatizamos en el festival. Juan López Moctezuma fue el primer director que nosotros hicimos una retrospectiva y un rescate. Y de ahí, bueno, hasta emanó un documental, ¿no? De ese rescate, que es el documental Es Alucardos, ¿no? Y por el lado de José Mojica Marins, pues sí, para mí fue descubrir un mundo bien fuerte cuando empecé a revisar por primera vez sus películas justo para el festival. Y empezó también una relación con Brasil, que en este momento ya es muy fuerte, ¿no? En Macabro hemos estado presentando ya muchísimo material que es pues de ese país, ¿no? Entonces, creo que el que fueran las retrospectivas de dos directores que son pues ya parte también de nuestra historia como festival, nos atrajo muchísimo, ¿no? O sea, creo que eso fue en parte una de las grandes motivaciones.
y la otra es pues presentar en una época en la que la miel se derrama por todos lados. A veces necesitamos respirar. Habemos personas como yo que necesitamos respirar de toda esa miel y considero que las 7 películas que conforman este ciclo, que son las 3 de Juan López Moctezuma, La Mansión de la Locura, Mary, Mary, Bloody Mary y Alucarda, y las 4 de José Mojica Marins, que es A medianoche me llevaré tu alma, Esta noche encarnaré en tu cadáver, El despertar de la bestia y Delirios de una normal. Pues bueno, nada más con los puros nombres tienen ustedes para liberarse un poquito de toda esta parafernalia navideña, ¿no? Y van a encontrar un cine muy distinto al que acostumbramos ver ahora sí que en la pantalla cinematográfica comercial. Son películas de bajo presupuesto, ciertamente, más todavía las de José Mojica Marins, pero son películas que tienen una propuesta distinta, ¿no? Que no van justo en el canon del terror tradicional de chico encuentra chica y la chica es perseguida por un montón de villanos, ¿no? Y el chico pues resulta ser parte de los villanos. Entonces, sí, van a encontrar una propuesta distinta, van a encontrar personajes entrañables con los que podemos identificar a la maldad, pero que al mismo tiempo nos van a resultar muy empáticos, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto el personaje de Alucarda, que es el más emblemático de Juan López Moctezuma, como Sede Cachao, que es el personaje que encarna el propio José Mojica Marins, y que es pues un personaje al cual adoran los niños en Brasil en este momento, y que además en su momento estuvo completamente censurado. Van a encontrar que tienen algo muy, muy humano, ¿no? Y que tienen toda esta parte que quizás sea prohibida y quizás sea la que nos hace sentirnos diferentes, ¿no? Y que por eso nos gusta tanto este tipo de cine. A mí me gusta mucho La Mansión de la Locura de Juan López Moctezuma, me parece que es su película mejor lograda, además de que, bueno, tiene unos decorados y tiene unas escenas y secuencias que están filmadas a modo de happening. Entonces, todo esto hace que la película sea, se trata de un manicomio y realmente se ve una locura, pero una locura muy, muy estilizada y creativa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí me puede gustar muchísimo de La Mansión de la Locura. Y por otro lado, de José Mojica Marins, me gusta mucho la primera película, ¿no? Que es A medianoche me llevaré tu alma, que es porque es una película muy sencilla, en la cual todo recae justamente en el personaje de José Mojica Marins, el que es Sede Cachao. Y ahí es la presentación del personaje. Entonces ahí nos muestra toda la capacidad y la psicopatía del mismo, ¿no? Y que está muy aislado de la cuestión moral, ¿no? Entonces creo que eso me gusta. No abusa de efectos especiales, cosa que empieza a hacerlo un poco en sus siguientes películas y que hace que se vea un poco barato, ¿no? En esta no abusa de esos efectos especiales y eso ayuda mucho a que la historia corra muy bien. Y yo creo que en su momento debió haber sido verdaderamente terrorífica, ¿no? Porque ya mostraba cuestiones como de secuestros, como está muy de moda ahora en el torture porn, ¿no? Mostraba, toda la violencia que podía llegar un psicópata, pero todavía se apoyaba mucho en la narración de la historia, ¿no? No buscaba tanto impresionar, sino que se apoyaba mucho en la narración de la historia, y eso hace que además veas que estás viendo un personaje verdaderamente perverso.